Saludos y bienvenidos a esta cápsula informativa del Condado de Montgomery. Yo soy Lorna Virgilí y muchas gracias por su sintonía. Comenzamos el programa esta semana con un anuncio del gobernador de Maryland, Larry Hogan. Con la voz quebrantada, Hogan anunció esta semana desde el Capitolio Estatal en Annapolis que ha sido diagnosticado con cáncer. El gobernador agregó que se trata de un nivel avanzado y muy agresivo de los ganglios linfáticos. Rodeado de su familia, dijo que se había encontrado un terrón en el cuello y que después de varias pruebas le dijeron que se había desparcido a su abdomen y cerca de la espina dorsal. El gobernador, que tiene 59 años de edad, comenzará quimioterapia de inmediato y confía que recibirá la cura. Mientras tanto, dijo que continuará con sus funciones de gobernador y que también contará con la ayuda del vicegobernador Boyd Rutherford para ayudarlo si fuese necesario. Desde Montgomery, el ejecutivo Ike Leggett le envió los mejores deseos para una pronta sanación. Y bueno, si alguna vez le han remolcado su vehículo y usted pensó que fue injusto, aquí puede haber solución para ese problema. El concejal Roger Berliner ha presentado un proyecto de ley que podría erradicar los remolques de compañías de remolque depredadoras dentro de propiedades privadas. El ejecutivo Ike Leggett envió varias enmiendas a la propuesta de Berliner, las cuales cambiarían las leyes y las reglas del juego para los remolques, sobre todo en los centros comerciales, complejos de apartamentos y otros estacionamientos privados. Resulta que la queja principal recibida en la Oficina de Protección al Consumidor de Montgomery son los remolques innecesarios. La nueva ley prohibiría el remolque y que le cobren si usted llega al auto cuando lo están remolcando. El promedio por remolque en Montgomery es de unos $168 y esta se ha convertido en una industria que genera unos $5 millones al año. La propuesta consta con el respaldo de todo el Consejo de Montgomery. El Centro Cívico de Silver Spring fue sede del primer encuentro educacional sobre los individuos transgénero. La Oficina de Derechos Humanos del Condado organizó el foro que sirvió de diálogo entre personas transgénero y autoridades para abordar temas sobre la discriminación y despertar conciencia educacional sobre la identificación sexual de estas personas. El tono del foro fue enviar un mensaje de que el condado de Montgomery valora a todos sus residentes y que la ley en el estado de Maryland prohíbe la discriminación basada en orientación sexual, ya sea a la hora de obtener empleo, vivienda o cualquier servicio público. La Oficina de Derechos Humanos del condado quería dejar claro que las personas transgénero que sean discriminadas pueden presentar una queja con el departamento, el cual lanzaría una investigación como modo de hallar resolución si se ha violado la ley de antidiscriminación. Y miles de personas llegaron a la apertura oficial de la biblioteca de Silver Spring. Ya abrió puertas el modernísimo edificio de 5 plantas y 65,000 pies cuadrados. Entre las amenidades, la estructura cuenta con accesorios de alta tecnología, salones para reuniones, centro para negocios, 90,000 libros y acceso a material en varios idiomas. El corte de la cinta ceremonial estuvo abarrotado de funcionarios locales y también residentes de la zona. Básicamente, esta biblioteca representa para nuestra comunidad una energía nueva que tenemos aquí en el downtown, donde vienen personas del mundo entero para celebrar y hacer comunidad. La biblioteca está localizada en la esquina de la avenida Fenton con la calle Wayne en el corazón de Silver Spring. Fue toda una celebración la graduación de un grupo de jóvenes que participaron en el programa Search del condado de Montgomery. Ellos pasaron 10 meses desarrollando pasantías en diferentes departamentos y agencias del gobierno. Project Search otorga la oportunidad de pasantías y empleos a personas con discapacidades de aprendizaje. Con la tutoría de empleados de Montgomery y jefes de departamentos, los participantes pueden obtener experiencia de trabajo que les sirve para encontrar empleo a tiempo parcial o tiempo completo.
Y mira cómo quedó transformado lo que era un estacionamiento del condado. Este parqueo se ha convertido en un edificio de apartamentos que incorpora tiendas y un garaje subterráneo. El ejecutivo Ike Leggett estuvo esta semana presente durante la ceremonia de apertura de este nuevo condominio de 250 unidades. Lo que era el lote de estacionamiento número 31 de Bethesda se entregó como parte de una alianza pública-privada para crear este complejo, que de hecho, con el desarrollo del garaje bajo tierra, se triplicó el número de estacionamientos. Este último desarrollo urbano en inaugurarse en Bethesda está localizado en la avenida Woodmont y es parte de la iniciativa de construir complejos de usos múltiples a través del condado. Residentes de bajos ingresos de Montgomery pueden obtener un pase gratis por un periodo de un año para el sistema de bicicletas de Montgomery. La fecha para inscribirse es hasta el día 30 de junio. Todas aquellas personas que reciben alguna asistencia financiera de alguna agencia de Montgomery son elegibles para obtener la membresía gratis. Como parte de la membresía, recibirá un casco para montar bicicleta también. Así que si usted recibe asistencia del condado y desea obtener el pase para montar las bicicletas, debe llamar al 240-777-8380 o enviar un correo electrónico a mcdot.commuterservices@montgomerycountymd.gov para obtener la solicitud de inscripción. Quedó oficialmente inaugurado el Centro Comunitario del Montgomery College, que presta servicios en la zona este de Montgomery. Carolina Galeano nos trae el informe. Desde la apertura del Centro de Enlace Comunitario del Este del Condado en Montgomery College, 3,000 personas lo han visitado y 97 han tomado clases del college. En una ceremonia se celebró este logro que es el resultado de la colaboración del college con el condado. La doctora Pollard dice que proveer educación y capacitación laboral a los más necesitados es una obligación moral. Así les daremos acceso a una mejor situación económica y a mejores trabajos. En este momento, la demografía del condado está cambiando de tal manera que algunos no saben encontrar su camino al college. Por eso es crucial que nosotros colaboremos con instituciones que ya están conectadas con la comunidad. El ejecutivo del condado, Isaiah Leggett, dice que la misión es conectar a los residentes del condado con el college, sus clases y sus cursos de capacitación. Esto es el resultado de la colaboración entre varias partes del gobierno y un gran ejemplo de cómo podemos trabajar juntos. Mientras el college toca las vidas de muchas personas a través de plataformas digitales, este centro le da la mano a nuevos residentes del condado con un toque personal. Carla Silvestre nos cuenta que el mayor resultado que se ve son caras amigables que dedican tiempo a personas ayudándoles a buscar dónde empezar su carrera y cuál es el siguiente paso a dar. Tracy dice que cuando vino de otro estado buscando trabajo, las clases de capacitación de carrera le ayudaron a mejorar su currículum de vida y en solo 2 días logró obtener una entrevista con el Departamento de Salud del condado. Luego le ofrecieron trabajo. Para Cápsula Informativa, Carolina Galeano. Con las altas temperaturas aumentan los días en las piscinas locales. Esta semana visitamos el centro de natación de la ciudad de Rockville y hablando con los salvavidas y la gerencia, nos pidieron que comunicáramos una vez más la importancia de seguir estas reglas para la seguridad de todos y sobre todo de los menores. Así que recuerde, no correr en los alrededores de la piscina ya que puede estar resbaladizo. En las piscinas de poca profundidad, recuerde no lanzarse, pero entrar caminando. A los padres, mantener siempre la vigilancia de sus hijos y no apartarse a más de la medida de un brazo cuando están en el agua. Para los jovencitos, nadar con algún amigo. Utilizar chalecos flotantes si no sabe nadar. Utilizar el protector solar y mantenerse hidratado. Con estas recomendaciones, usted y sus hijos podrán tener un verano seguro y con mucha diversión.
Esta semana en nuestro programa radial Montgomery al Día tuvimos como invitados a Claudia Canales y Néstor Alvarenga, ambos del Comité de las Ciudades Hermanas, quienes nos hablaron sobre un viaje venidero a El Salvador con el ejecutivo Ike Leggett en el mes de noviembre. Claro, pues este es para reforzar esa alianza y esa relación que tenemos con las Ciudades Hermanas Morazán. Estamos trayendo computadoras, estamos trayendo equipos médicos y darle seguimiento al acuerdo que hicimos con Morazán y la Universidad de El Salvador en tener un campus, ¿no? De poner una universidad satélite en Morazán. Entonces es todo esto que estamos coordinando con este nuevo viaje con el Ejecutivo y la delegación. Si usted desea ser parte de la comitiva oficial del gobierno de Montgomery que viajará a El Salvador del 7 al 12 de noviembre, puede llamar al 240-328-7763. Usted puede ver este programa en su totalidad visitando montgomerycountymd.gov y haciendo clic en el canal de YouTube del condado a la derecha de la pantalla. Y recuerde, Montgomery al Día se transmite en vivo todos los martes a las 2 de la tarde por Radio América 1540 AM. Y el componente televisado se puede ver por este canal de cable. El día de la celebración de la independencia de los Estados Unidos se conmemorará el sábado 4 de julio. Y aquí en Montgomery tenemos dos grandes eventos donde invitarles. Usted podrá ver los fuegos artificiales en dos diferentes localizaciones. Una, la escuela secundaria Albert Einstein de Kensington, y la otra en el Centro de Recreación de Germantown. Los festejos comienzan con música a las 7 de la noche y el despliegue de los fuegos artificiales será a las 9:15. Habrá venta de comida y usted puede traer sillas plegables o mantas para sentarse si así lo desea. Le recordamos que no se permiten bebidas alcohólicas. Les esperamos para celebrar el 4 de julio en Montgomery. Miles de amantes del género musical blues llegaron al centro de Silver Spring para festejar el 7º Festival de Blues. Fue toda una semana de celebraciones que culminó con un día entero de conciertos gratis. Resulta que la música blues es más popular en esta región de lo que usted se pueda imaginar, y los amantes de ella no perdieron la oportunidad de abarrotar las calles de Silver Spring, ya que se presentaron artistas de renombre local y nacional en dos escenarios diferentes. En fin, fue un evento con mucho éxito y si se lo perdió, tendrá entonces que esperar al año próximo. Y bueno, si usted busca alguna distracción para los días jueves en la noche, aquí le recordamos sobre la serie de conciertos gratis al aire libre en la Plaza de los Veteranos de Silver Spring. Se llevarán a cabo todos los jueves, comenzando a las 7 de la noche. Aquí está la lista de los artistas que están pautados para los conciertos gratis, todos los jueves hasta el 6 de agosto. Les recordamos que las becas para estudiantes latinos de la Gala Hispana del Ejecutivo están disponibles hasta el 30 de junio. Como cada año, jóvenes latinos reciben una beca de $2,000 cada uno durante la Gala Hispana del Ejecutivo. El evento se celebrará el 10 de septiembre en el Teatro Fillmore de Silver Spring. Se están aceptando las solicitudes de becas hasta el 30 de este mes y le exhortamos que anime a cualquier estudiante de college o universidad a solicitar los fondos. Para más información, puede llamar al 240-277-8072 o visite montgomeryhispanicgala.org. Y así llegamos al final de esta cápsula informativa del Condado de Montgomery. Para toda la información sobre lo que acontece en el condado, visite nuestra página de internet montgomerycountymd.gov. O para solicitar cualquier servicio, llame a nuestro centro de operadoras marcando el 311. Yo soy Lorna Virgilí, muchísimas gracias por su sintonía y recuerde, manténgase informado de lo que pasa en nuestro condado.